hay una parte de ti que te dirige todos los días y que no tienes ni idea de que está ahí. No es tu voluntad, no es tu conciencia, es algo más profundo, más antiguo, más silencioso. Es la fuerza invisible de tus hábitos emocionales. Y no me refiero a si te cepillas los dientes por la mañana o si tomas café siempre en la misma taza, no. Hablo de esa respuesta emocional que repites una y otra vez casi siempre sin darte cuenta. Esa reacción que aparece incluso antes de que hayas tenido tiempo de pensar. Esa tensión en el cuello cuando alguien te interrumpe. Ese vacío en el estómago cuando recibes un mensaje y ves que no es de quien esperabas. Esa sensación de urgencia por justificarte aunque nadie te haya pedido explicaciones. Ese no pasa nada que dices mientras por dentro sí que pasa algo. Y llevas años o a lo mejor décadas entrenando estas respuestas. Y cada repetición fortalece el circuito. Cada vez que lo haces, la probabilidad de que lo vuelvas a hacer aumenta. Y un día ya no eres tú quien elige. Es tu hábito emocional el que elige por ti. Y no estoy hablando de un concepto poético, es neurociencia en estado puro. Tu cerebro crea atajos, y si siempre reaccionas con enfado ante una crítica, el circuito del enfado se convierte en la autopista por defecto. Y si siempre respondes con culpa ante un error, la culpa se convierte en tu lengua materna emocional. Y si siempre te retraes cuando alguien te muestra afecto, la retirada se convierte en tu refugio automático. Y lo que pasa es que, como ocurre en silencio, pues no lo ves. Y como ocurre dentro, no te lo cuestionas. Y como ocurre siempre, lo confundes con esa frase tan horrible de así soy yo. Pero no eres así. Eres así porque tu cerebro ha aprendido a hacer así. Y lo maravilloso es que lo que tu cerebro aprende puede desaprenderlo. Quiero que te imagines lo siguiente. Estás en un camino de tierra y delante de ti hay un campo abierto, virgen, con infinitas direcciones posibles. Pero tú no lo cruzas. Siempre vas por el mismo sendero. Por ese sendero gastado, marcado, porque es lo más fácil. Ese sendero es tu hábito emocional. Y si un día alguien te dice, ¿y si pruebas ir por allí? Tú sientes pereza, incomodidad, a lo mejor incluso miedo. No porque sea peor, sino porque es nuevo. Los hábitos emocionales funcionan igual. Se sienten familiares y lo familiar se confunde con lo seguro, aunque te esté destruyendo la vida. Lo sé porque yo también he vivido atrapado en mis hábitos emocionales. Durante años mi respuesta automática ante cualquier sensación de inseguridad era el enfado. Enfadarme, controlarlo todo, planificarlo todo, prever cada posible problema antes de que ocurriera. Esa era mi forma de sentirme a salvo. Pero en realidad me estaba encerrando. Lo que creía que era fuerza era una jaula que estaba delante de mí. Lo que creía que era responsabilidad era ansiedad disfrazada de eficacia. Y esto es lo más perverso de un hábito emocional, que se viste de virtud, de valor, de así soy yo y está bien. Hasta que un día te das cuenta de que lo pagas con tu salud, con tu descanso y con tus relaciones. A lo mejor tu hábito emocional es la complacencia, el decir siempre que sí, el estar siempre disponible, el estar siempre sonriente, y parece algo bueno, hasta que un día no te reconoces en el espejo. O a lo mejor es la desconfianza, estar siempre sospechando, ponerte en lo peor, buscar la trampa, y crees que eso te protege, cuando realmente te está aislando. O a lo mejor es resignarte, pensar siempre que no vale la pena intentarlo, que es lo que hay. Y parece que eres realista, pero es miedo que te está petrificando. Todos tenemos por lo menos uno, y en general varios. Y todos ellos se alimentan de lo mismo, la repetición, la inconsciencia y una historia emocional que viene de súper lejos, porque tus hábitos emocionales no nacen hoy. Se gestan en la infancia, en la adolescencia, en los momentos en los que eras demasiado pequeño para entender, pero lo bastante sensible para sentir. Se crean, por ejemplo, cuando aprendes que llorar no sirve para nada y que lo mejor es tragarte las lágrimas, como me pasaba a mí, que estuve 10 años sin llorar. O cuando descubriste que para que no te dejaran solo tenías que ser útil. O cuando entendiste que cuando te mostrabas como eras, la gente se burlaba de ti y aprendiste a esconderte. Y el niño o la niña que fuiste no tuvo elección. Pero el adulto o la adulta que eres sí que la tiene. Lo que pasa es que para elegir primero tienes que verlo. Y por eso estás aquí hoy. Para poner luz en lo que llevas años haciendo en la sombra. Para dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir eligiendo. Porque la fuerza invisible de tus hábitos emocionales puede seguir gobernando tu vida sin que te enteres. O puedes aprender a dirigirla tú. Y en este episodio voy a enseñarte cómo. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y hoy tú y yo vamos a tener una conversación muy importante. Siempre es una maravilla pasar tiempo contigo y me encanta que podamos compartir estas conversaciones. Si te han reenviado este episodio, agradéceselo a esa persona, porque ha pensado en ti, porque te quiere y porque cree que este mensaje te puede ayudar. Si formas parte habitual de esta comunidad, gracias,
Gracias por volver, por tu escucha, por tu tiempo, por tu presencia, por caminar conmigo en este viaje hacia adentro. Y si es la primera vez que estás aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio ya me dice algo de ti. Me dice que no te conformas, que quieres sanar, que estás buscando respuestas que no se encuentran fuera. Yo soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias y formador, y presento el podcast que más está creciendo en habla hispana. Porque sé que hay cosas sencillas que tú y yo podemos hacer basándonos en la investigación y el sentido común que nos ayudarán a los dos a crear una vida mejor con una gestión adecuada de nuestras emociones. Y hoy estamos desmenuzando esa fuerza invisible de tus hábitos emocionales y vamos a entender cómo se crean, cómo actúan y lo más importante, cómo puedes romper los que te destruyen y cultivar los que te dan vida. Y antes de meternos en profundidad en los hábitos, quiero que escuches unas palabras de nuestros patrocinadores que nos permiten traerte estos episodios a coste cero. Volvemos ahora mismo. ¿Buscas traducciones perfectas, a tiempo y con un toque personal? En ITA Traducciones, cuidamos tus proyectos como si fueran nuestros. Con la dedicación de los pequeños y la profesionalidad de los grandes, hacemos que tus traducciones sean rápidas, fáciles y de máxima calidad. ITA Traducciones, donde la excelencia es nuestro idioma. Visítanos en itatraducciones.com. Hola, soy tu amigo Alberto y hoy estamos hablando de hábitos. Y la mayor parte de las personas piensa en conductas visibles cuando hablamos de hábitos. En ir al gimnasio, en fumar, en revisar el móvil al despertar, en lavarte los dientes, en comportamientos que puedes ver y medir. Pero hay otro tipo de hábitos, mucho más profundos, mucho más resistentes al cambio, que afectan cada decisión que tomas. Y son los hábitos emocionales. Un hábito emocional es una respuesta interna, repetitiva y automática que tu cuerpo y tu mente han aprendido a ejecutar ante determinadas circunstancias. Y digo han aprendido porque no naces con estos hábitos, los adquieres, se construyen con la repetición como cualquier otro hábito, pero no se ven tan fácil desde fuera. Te lo voy a explicar con una imagen súper sencilla. Imagínate que cada vez que llueve en tu ciudad, el agua se canaliza por las mismas calles y alcantarillas. Año tras año, esas rutas se consolidan y el agua no se pregunta si es el mejor camino, simplemente fluye por donde siempre ha fluido, por donde es más fácil. Y pasa lo mismo con tus emociones y con mis emociones. Si ante la crítica siempre he sentido vergüenza, el cerebro construye un cauce para que cada vez que aparezca algo parecido a una crítica, la vergüenza sea la primera en llegar. Y lo más inquietante es que estos hábitos emocionales se activan antes de que seas consciente. No esperas a pensar cómo reaccionar. Tu sistema nervioso ya ha ejecutado el patrón. Tu cara ya se ha tensado, tu respiración ha cambiado y tu estómago se ha encogido. Y tú solo notas la ola después de que haya empezado. Un hábito emocional no solo determina cómo sientes, sino también cómo interpretas la realidad. Si tu hábito emocional dominante es la desconfianza, cualquier gesto neutro de otra persona puede ser leído como amenaza. Si tu hábito habitual es la culpa, cualquier problema, aunque no tenga nada que ver contigo, lo percibes como tu responsabilidad. Y si es la ansiedad, cualquier cambio imprevisto se traduce automáticamente en peligro. Todos estos hábitos se desarrollan en un terreno muy concreto, que es tu historia emocional. Y esa historia empieza mucho antes de que tuvieras lenguaje. Cuando eras niño, cuando cada interacción era importante con tu familia, con tus profesores, con tus amigos, cuando cada cosa dejaba huella, cuando muchas veces no recuerdas lo que pasó, cuando tu sistema nervioso registraba qué emoción aparecía y si esa emoción funcionaba para sobrevivir social o emocionalmente. Por ejemplo, un niño que cada vez que mostraba tristeza, alguien se enfadaba o se apartaba. Pues su cerebro aprende que mostrar tristeza no es seguro y empieza a bloquearla o a reemplazarla con otra emoción más aceptada, como la risa o la indiferencia. Y eso se aprende con frases tan habituales como «no llores, todo está bien». Si cada vez que intentabas algo nuevo recibías críticas o burlas, tu sistema aprendió que era más seguro no destacar y nace ahí un hábito emocional de retirada. O si cada vez que cometías un error había gritos o castigos o humillación, la culpa es tu compañera constante. No porque te guste sentirla, sino porque tu cerebro asocia sentir culpa con estar a salvo de consecuencias peores. El hábito emocional es como una cerradura que tu mente fabrica para encajar en un entorno que en su momento no sabías cambiar. Y en aquel contexto tenía sentido, porque todas esas cosas que hacemos que ahora no nos valen, tenían sentido y eran útiles. El problema es que lo sigues utilizando décadas después. En entornos donde ya no te protege, te limita. Te voy a contar algo que me pasó hace algunos años. Estaba en una reunión y estaba hablando de un proyecto en el que había estado trabajando un montón. Y en mitad de mi presentación alguien me interrumpió con un tono cortante, con una pregunta llena de dudas.
Antes de que yo pudiera ponerme a pensar, ya sentí una punzada en el estómago y un impulso casi irrefrenable de justificarme. No era un pensamiento, era una reacción física inmediata. Y en ese momento me di cuenta, esa necesidad de justificarme no venía de esa reunión. Venía de años atrás, de situaciones donde si no me explicaba rápido y de forma impecable, había un montón de consecuencias desagradables. Ese es el poder del hábito emocional. Atraviesa el presente con las huellas del pasado. Lo que vives hoy se filtra de lo que aprendiste ayer. Y ahora quiero que pienses en tu día de hoy o de ayer. Recuerda un momento en el que has reaccionado con intensidad en una situación que no lo justificaba. Puede que sea una discusión en casa, un mensaje que has recibido, una mirada que has malinterpretado, un comentario que te ha dolido más de lo que parecía. Pregúntate de dónde viene esa reacción, porque muchas veces nos damos cuenta de que es una reacción desproporcionada. Pregúntate si es proporcional a lo que acaba de pasar o si es una respuesta heredada de otra época. Y te voy a dar toda una serie de pistas para identificar si algo que sientes forma parte de un hábito emocional. La primera es la repetición. Es una reacción que has sentido muchas veces en diferentes contextos. La segunda es la velocidad. Aparece antes de que tú puedas pensar. La tercera es el automatismo. No sientes que la elijas, solo pasa. La cuarta es la intensidad desproporcionada. La emoción es más fuerte que la situación que la provoca. Y la quinta es una sensación de inevitabilidad. Piensas, es que yo soy así, o no puedo evitarlo. Te gustaría evitarlo, pero no puedes. Si te reconoces en alguno de estos puntos, probablemente estés ante un hábito emocional. Y otra cosa importante es que un hábito emocional no siempre es negativo. Algunos pueden ser súper útiles. Por ejemplo, si has aprendido a reaccionar con calma ante imprevistos, ese es un hábito emocional saludable. El problema no es que tengas hábitos emocionales, sino que muchos de ellos se han formado para protegerte en un contexto que ya no existe y que ahora se han convertido en un obstáculo. Los hábitos emocionales también son invisibles para los demás, pero sus efectos son supervisibles, pueden afectar a tus relaciones, a tu carrera, a tu salud física. El estrés crónico, por ejemplo, no siempre viene de lo que está pasando fuera. De hecho, nunca viene de lo que está pasando fuera. Viene de un hábito emocional interno que interpreta el mundo como una amenaza constante. Y aquí hay una clave. Estos hábitos no viven aquí en la cabeza, en el pensamiento, viven en el cuerpo. Por eso no basta con decir la próxima vez me lo tomaré con calma. Si el cuerpo ya ha aprendido a disparar una reacción, hay que reeducarlo, hay que enseñarle otra ruta. Y eso no se consigue con fuerza de voluntad. Lo siguiente que vamos a ver es cómo funcionan esos circuitos en tu cerebro, cómo los puedes identificar y, todavía más importante, cómo transformarlos. Porque si no haces consciente ese hábito emocional, es el hábito el que va a tomar las decisiones por ti. Pero antes de meternos en eso, quiero que escuches unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Volvemos enseguida. ¿Tienes TDA y sientes que te falta claridad, foco o dirección? ¿Sientes que podrías hacer mucho más de lo que haces con menos estrés y más paz mental? Estoy encantado de presentarte al doctor Joan Corres. Es médico, psiquiatra especializado en TDA y neurodesarrollo y ha creado un programa práctico pensado para adultos con TDAH. Adultos como tú, se llama TDAH sin límites. Además, ha sido invitado de este podcast y es uno de los episodios que más éxito ha tenido. El doctor Joan nos trae un curso imprescindible, con una parte de teoría para que conozcas todos los aspectos de esta neurodivergencia y otra práctica con vídeos cortos, con herramientas concretas y estrategias adaptadas a tu forma de pensar. Puedes conocer todos los detalles y empezar hoy en el enlace que aparece en pantalla. Y puedes disfrutar de un descuento de 200 euros con el código especial Alberto Cartier. Todo en mayúsculas, todo junto. Que el TDAH no defina tus límites. Descubre cómo gestionarlo de forma clara y con energía. Hola, soy Alberto Cartier, estoy encantado de que estés aquí y estamos viendo cómo funcionan los hábitos emocionales. Y quiero que pienses en algo, cada hábito emocional que tienes hoy no se limita a colorearte un momento, no es un estado pasajero, es un filtro. Y ese filtro no se apaga cuando cambias de situación, está encendido todo el rato, de fondo, moldeando la forma en la que ves, en la que interpretas y en la que respondes toda tu vida. La fuerza invisible de tus hábitos emocionales es que no determinan solo cómo te sientes, sino lo que crees que es posible para ti. Imagínate que tu hábito emocional dominante es la desconfianza. Cada vez que alguien se acerca con una propuesta, tu primer impulso es buscar la trampa. Y no es algo que pienses de forma consciente. Es una sensación que se activa antes de que abras la boca. Y eso condiciona a quién escuchas, con quién colaboras, qué puertas te atreves a abrir. Y lo más grave, te lleva a confirmar tu propia visión del mundo. Porque si buscas la trampa, vas a acabar encontrando siempre algo que se lo parezca, aunque no exista. Si tu hábito emocional por defecto es la complacencia, es complacer,
es agradar para evitar el rechazo, puedes terminar aceptando trabajos que no quieres, quedando con personas con las que no conectas, cargando con responsabilidades que no te corresponden. Y lo haces porque la incomodidad de decir no es mayor para ti que el desgaste de decir siempre que sí. Y eso condiciona tu tiempo, tu energía y tu identidad. Y el engaño más sutil es que cuando repites algo el tiempo suficiente, tu cerebro lo registra como tu forma natural, como tu forma de ser, y ya no lo ves como un hábito, lo ves como tú, como tu carácter, como tu identidad, como yo soy así. Pero no es verdad, no eres así, es el resultado de lo que has practicado más veces. Y la neurociencia te lo explica con mucha claridad. El cerebro busca eficiencia. Si cada vez que sucede A tú reaccionas con B, el cerebro ahorra energía reforzando esa ruta. Es como si dijera, perfecto, ya tenemos el protocolo, no necesitamos evaluarlo cada vez, lo podemos activar en automático. Y cuanto más automático es algo, más invisible se vuelve. Y el problema es que estos hábitos no distinguen entre lo que te protegía en el pasado y lo que te limita en el presente. Si tu hábito emocional es el control, puede que de niño te ayudara a sentirte seguro en un entorno de caos. Si es la sumisión, puede que te ayudara a evitar castigos o conflictos. Si es la hipervigilancia, a lo mejor te salvó de humillaciones. Pero ¿qué hacen hoy? Esos mismos hábitos hoy pueden estropear tus relaciones, impedirte descansar, frenar tu crecimiento profesional. Hay un oyente que nos ha escrito y nos ha contado una cosa maravillosa. Laura creció en una casa donde cualquier error, desde que se te cayera un vaso de agua hasta olvidarte de algo, se castigaba con gritos y humillaciones. Y sin darse cuenta, desarrolló un hábito emocional de estar hiperalerta y de autocensura. Y a sus 35 años, Laura estaba trabajando en una empresa donde era reconocida por su profesionalidad impecable. Pero esa profesionalidad estaba construida sobre el miedo. Nunca enviaba un mail sin revisarlo 10 veces. No delegaba nada, llegaba agotada a casa, incapaz de desconectar, siempre con la sensación de que un error iba a costarle el puesto. Y cuando me escuchó hablar de hábitos emocionales, me escribió y me dijo que sentía que le habían puesto un espejo delante, porque su agotamiento no venía de la cantidad de trabajo, sino del peso de ese hábito emocional. La fuerza invisible que la estaba rompiendo no era su jefa ni su empresa, era su propia reacción automática. Y eso es algo que necesito que escuches con atención. Un hábito emocional puede convertirse en tu cárcel, incluso si por fuera tu vida parece perfecta. Puedes tener una relación estable y sentirte siempre a prueba. Puedes tener éxito profesional y vivir con miedo a perderlo todo. Puedes tener una red de amigos y sentirte solo porque nunca te muestras de verdad. Y paradójicamente todos estos hábitos están integrados en tu día a día. Es posible que pienses que así es la vida o que así soy yo, pero no eres así. Actúas así cuando dejas que lo aprendido en otro tiempo siga dirigiendo el presente. Así que vamos a ver cómo identificar estos hábitos emocionales, porque identificarlos es como encender la luz de una habitación en la que has vivido toda tu vida a oscuras. Al principio la claridad puede desorientarte y te das cuenta de cosas que siempre han estado ahí, pero que nunca has visto. Y aunque al principio sea incómodo, esa luz es la que te permite moverte con libertad. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo iluminar algo que es tan automático, que tengo tan integrado que se siente como parte de mi ADN? El primer paso es adoptar la postura de un observador curioso, no de un juez, no de un crítico. No se trata de culparte por lo que sientes. Recuerda que estos hábitos se formaron como estrategia de supervivencia, como algo bueno. La culpa no te va a ayudar a cambiarlos. La curiosidad sí. Y quiero que entiendas algo fundamental. No vas a identificar tus hábitos emocionales eligiendo un momento cualquiera y diciendo, a partir de ahora voy a fijarme. No funciona así. Necesitas crear un sistema de observación. Un protocolo que te acompañe día a día hasta que empieces a ver patrones claros. Y te voy a dar 3 herramientas prácticas para empezar a identificarlos. El primero es un diario de emociones. No es un diario tradicional donde escribes lo que te ha pasado. Es un diario específico, breve, que se enfoca en 3 puntos. Situación, reacción emocional y respuesta física y conductual. La situación describe el hecho concreto que has vivido. La reacción emocional identifica qué has sentido y con qué intensidad, del 1 al 10. Y la respuesta física y conductual apunta qué hizo tu cuerpo, cómo se tensó, si sudó, la respiración, si fue acelerada y qué hiciste tú después. ¿Gritar, callarte, huir, enviar un mensaje? Ana ha estado registrando esto y nos cuenta en uno de sus ejemplos. La situación, mi jefe me pidió que cambiara un informe que había entregado. La reacción emocional, irritación, en una intensidad de un 7 sobre 10. Y la respuesta física y conductual, hombros tensos, mandíbula apretada, hablé más despacio y con un tono más seco. Después de registrar todo esto varios días, Ana se dio cuenta de que la irritación aparecía siempre que alguien le pedía que cambiara algo que había hecho. Ese era su patrón. ¿Por qué es eso útil?
porque cuando ves el mismo tipo de emoción repetirse en contextos diferentes, estás frente a un hábito emocional. La segunda herramienta es un mapa de disparadores. Tus hábitos emocionales no se activan porque sí. Tienen disparadores, tienen triggers, tienen frases o palabras específicas. Tenemos que hablar, no es para tanto. Eso hace que se dispare. O tonos de voz, si es con autoridad o con sarcasmo. O gestos, una ceja levantada, un suspiro. O puede pasar en sitios, en casa de tus padres, en tu sitio de trabajo, o en algún momento del día, cuando llegas a casa o cuando te despiertas. Así que esto funciona de manera que durante una semana tienes que apuntar la emoción intensa que se activa y tienes que intentar identificar qué la ha disparado. Y al principio puede que sea obvio, me ha molestado lo que ha dicho, pero si miras más en profundidad, verás que no es solo lo que ha dicho, sino lo que ha significado para ti. Y esto le pasa a otro oyente del programa que se enfadaba cada vez que su pareja le preguntaba a qué hora vas a llegar. Y durante años se pensó que era por el tono de voz, pero después de hacer este ejercicio se dio cuenta de que lo que le disparaba era la sensación de control. Y eso le conectaba sin darse cuenta con su adolescencia, cuando su padre controlaba cada uno de los movimientos. La tercera herramienta es el feedback externo. Tú no siempre puedes ver lo que haces en automático, pero la gente que te rodea sí. Así que pide a una o dos personas de confianza que te digan si han notado reacciones que repites mucho. Y puede que te sorprenda lo que te digan. Siempre te pones a la defensiva cuando te hacen una pregunta directa. Tiendes a cambiar de tema cuando alguien habla de sus sentimientos y de sus emociones. Sueles buscar justificaciones antes de decir simplemente que no. Y es importante que veas que este feedback no es para discutirlo ni para justificarte, es para que lo apuntes y para sumarlo a tu mapa interno. Y quiero que des un paso más, porque una cosa es registrar lo que pasa y otra cosa es entender de dónde viene. Y para eso te propongo un ejercicio que he visto transformar la manera en la que la gente se mira a sí misma. Yo lo llamo la línea del hábito. Lo primero que haces es elegir un hábito emocional que ya has identificado. Por ejemplo, ansiedad ante imprevistos. Lo segundo, preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que recuerdo haber sentido algo así? Lo tercero, apuntar ese recuerdo. Y no importa si no tienes todos los detalles, lo importante es la sensación. Y cuarto, avanzar cronológicamente y apuntar otras situaciones en diferentes momentos de tu vida donde ha aparecido esa reacción. Cuando haces esto, empiezas a ver que lo que sientes hoy está conectado a una cadena de eventos que viene de muy atrás. Y ese reconocimiento es clave, porque ni estás loco ni estás roto, estás repitiendo algo que has aprendido a sentir y que te ha sido útil. Quiero que te quedes con 3 cosas de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, un hábito emocional no eres tú, es algo que haces, no que eres. Segundo, no hay cambios en identificación, no puedes reprogramar lo que no reconoces. Y tercero, la observación precede a la acción. Necesitas resistir la tentación de arreglar de inmediato y dedicar tiempo a ver el patrón. Eso es lo que te va a dar la precisión para transformarlo. Y a veces eso necesitas hacerlo con la ayuda de alguien. Vamos a ver ahora cómo transformar un hábito emocional, cómo enseñarle a tu cuerpo y a tu mente una nueva ruta para que deje de ser el carcelero y se convierta en tu aliado. Y no es fácil, no es como cambiar de camisa, no es una cuestión de voluntad ni de ponerte las pilas un día, no. Es un proceso que además tampoco es lineal, donde lo haces una vez y ya está. Es un entrenamiento, y como todo entrenamiento real tiene 3 ingredientes: constancia, paciencia y estrategia. El objetivo no es dejar de sentir esa emoción, porque eso es imposible y además sería antinatural. El objetivo es, una vez que sientes la emoción, elegir otra respuesta, y hacerlo hasta que esa nueva respuesta se convierta en tu nueva ruta automática. Porque esa ruta ya está creada en tu cerebro, ya está escrita, grabada en tu cerebro. Me siento tenso, reacciono de forma agresiva. Me siento tenso, reacciono de forma agresiva. Noto la tensión, reacciono de forma agresiva. Eso está grabado en tu cerebro físicamente. La forma de cambiarlo es, me siento tenso y reacciono de otra forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay 4 fases. La fase número 1 es la interrupción consciente. No puedes cambiar lo que no interrumpes. Cuando detectas que tu hábito emocional se activa, la tensión en tu cuerpo, la frase que te dices, la reacción típica, tu primer trabajo no es reaccionar distinto, es frenar en seco el piloto automático. Y la herramienta más simple y más poderosa aquí es la pausa fisiológica, que pares el cuerpo. Puede ser respirar profundamente 3 veces, puede ser mover los hombros y el cuello para soltar la tensión, puede ser separarte físicamente unos metros de la situación. Esta pausa no resuelve el hábito, pero sí que abre un espacio donde antes no había espacio. Y ese es el espacio donde vas a poder elegir. La fase número 2 es la sustitución deliberada. Una vez que has interrumpido ese patrón,
Necesitas dar al cerebro una alternativa concreta. No basta con decir no quiero reaccionar así, porque tu cerebro odia el vacío y si no le das algo distinto que hacer va a volver a lo de siempre. Y aquí es donde eliges una respuesta emocional entrenada. Por ejemplo, si tu hábito es tensión, agresividad, la sustitución puede ser decirte todo está bien, vamos a ver qué pasa. Si tu hábito es estar a la defensiva, la sustitución puede ser preguntar con curiosidad. ¿Puedes explicarme a qué te refieres? Si tu hábito es la culpa, la sustitución puede ser preguntarte, ¿realmente soy responsable de esto? Si tu hábito es huir, la sustitución puede ser, necesito un momento, pero quiero seguir hablando de esto después. La clave es practicar esta sustitución en frío, no solo en caliente. Te imaginas la situación, te visualizas reaccionando distinto y esta repetición entrena a tu cerebro para que esa nueva respuesta esté disponible cuando la necesites. La fase número 3 es la repetición en el contexto real. Y aquí es donde la mayoría nos frustramos, porque esperamos que después de 2 intentos esto funcione, y no funciona. Piensa cuántos años llevas reaccionando así, no puedes borrarlo en una semana. Lo que sí puedes es ganar pequeñas victorias, de forma repetitiva. Cada vez que eliges una nueva respuesta, aunque sea una sola vez al día, estás fortaleciendo ese nuevo camino neuronal que estás creando. Y aquí pasa algo curioso. Al principio, cada intento requiere como un esfuerzo consciente enorme, pero con la práctica, esa nueva ruta empieza a ser más natural. Y es más, la antigua empieza a desaparecer porque el cerebro odia gastar energía. Si ve que tú estás fortaleciendo esta nueva ruta, la antigua va a caer en desuso. Y la fase 4 es la fase de consolidación y ajuste. Un hábito emocional no se transforma para siempre con un cambio. El contexto, el cansancio, el estrés pueden hacerte volver a la ruta antigua. La consolidación significa seguir practicando incluso cuando creas que ya lo has dominado. Y el ajuste significa estar atento a cuando la nueva respuesta deje de servirte y necesite evolucionar. Recuerda, el objetivo no es que te conviertas en un robot de reacciones perfectas. El objetivo es expandir tu capacidad de elegir, de adaptarte, de mantenerte alineado con lo que quieres vivir. Vale, déjame advertirte porque hay 2 trampas en las que cae todo el mundo cuando intenta transformar un hábito emocional. La trampa número 1 es la exigencia inmediata, querer pasar de 0 al 100 en días. Te dices, vale, a partir de ahora nunca más voy a reaccionar así. Y cuando lo haces otra vez, piensas que has fracasado. Y no es fracaso, es parte del proceso. Cada vez que detectas y corriges, incluso después de caer, estás entrenando el nuevo patrón. Darte cuenta es parte del éxito, no del fracaso. Y la trampa número 2 es cambiar la emoción en vez de la respuesta. Intentar no sentir lo que sientes. Y esto no solo es imposible, sino que además te genera frustración porque no lo vas a conseguir nunca. No puedes evitar que aparezca la emoción, pero sí puedes decidir qué hacer después. Eso es lo importante, decidir qué hacer después. Los hábitos emocionales, igual que tenían el cuerpo en contra, también pueden tener el cuerpo como aliado, porque están grabados en el sistema nervioso. Y trabajar solo con la mente es como querer cambiar el cauce de un río limpiando las orillas. Te tienes que meter ahí y tienes que cambiarlo. Y eso significa incorporar prácticas corporales que te ayuden a regularte. La respiración profunda, el ejercicio físico, aunque sea moderado pero de forma constante, técnicas de relajación muscular, el movimiento consciente como el yoga o el tai chi o los estiramientos. Cada vez que regulas tu cuerpo, amplías esa ventana de tolerancia emocional y haces más fácil elegir la respuesta. Nunca vas a poder vivir libre de patrones automáticos, pero sí que puedes trabajar en que tus patrones automáticos sean los que tú has elegido, los que has elegido para ayudarte a crear la vida que tú quieres crear. Porque las emociones van a seguir apareciendo, porque son parte de que estés vivo. La diferencia está en que ya no son ellas las que dirigen tu vida. Ya no son tus hábitos heredados del pasado los que toman las decisiones por ti. Eres tú quien eliges. Y cuando llegas a ese punto, lo primero que notas es un espacio interno. Antes todo era una reacción inmediata, pero ahora hay un instante, a veces un segundo, a veces más, entre lo que pasa afuera y lo que tú decides hacer. Y ese segundo es oro puro. Porque en ese segundo puedes preguntarte qué quiero hacer con esto y elegir en función de tu presente, no de tu pasado. El que seas tú quien elige tus patrones automáticos y quien lo entrena te permite tener relaciones más auténticas, porque dejas de actuar desde donde no es. Tener unas decisiones que están más alineadas con la vida que tú quieres tener ahora. Tener más energía disponible, porque un hábito emocional negativo consume una enorme cantidad de energía. Y tener un sentido más profundo de libertad, no de libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad de elegir quién quieres ser en cada situación. Hay un instante que todos los que hemos hecho este trabajo reconocemos, y es el momento en el que algo que antes habría disparado tu hábito emocional ya no lo hace.
La conversación incómoda en la que por primera vez mantienes la calma, o el cambio inesperado de planes que aceptas sin sentir que todo se derrumba, o el comentario crítico que escuchas sin que tu estómago se cierre en un puño. Y ese instante no solo te da orgullo, sino que te da prueba, te muestra que tu cerebro, tu cuerpo, tu vida pueden cambiar. Y cuando tienes esa prueba, ya no vuelves atrás de la misma manera. Como estos hábitos se vuelven automáticos con el tiempo, lo bonito es que el mecanismo que antes te atrapaba ahora trabaja para liberarte. Y quiero que te quedes con esta idea. Vivir libre de patrones automáticos no es un estado que alcanzas y que ya está. Es una práctica constante. Por eso hablamos de vigilancia amable. Vigilancia porque necesitas seguir observándote para que los viejos caminos no vuelvan a ser tu autopista principal. Y amable porque no se trata de perseguirte, ni de exigirte perfección, ni de fustigarte. Se trata de cuidarte para mantener tu libertad. Aquí es donde muchas personas descubren que tener un espacio de apoyo, de guía y de práctica constante les ayuda a mantener el cambio a lo largo del tiempo. Y no es que no puedas hacerlo solo, sino que un entorno que refuerce tus nuevos hábitos emocionales multiplica las posibilidades de que no vuelvas atrás. Es un lugar donde puedes compartir tus avances, tus retrocesos, tus dudas y seguir ajustando el camino. El verdadero premio de todo este trabajo no es no reaccionar mal o ser más zen. El premio es que como dejas de vivir en automático, puedes construir la vida que realmente quieres. Porque tu vida no está definida por lo que te pasó, sino por lo que eliges ahora y hacia adelante. Y cuando tus hábitos emocionales dejan de ser una fuerza invisible que te arrastra, empiezas a moverte hacia donde tú quieres, aunque a veces el camino sea incómodo. Y ya estamos terminando y quiero recordarte algo importante para que no lo olvides ni un solo día. La fuerza invisible de tus hábitos emocionales puede ser tu carcelera o tu aliada. Y la diferencia está en una sola cosa, tu decisión de hacerlos conscientes y de elegir otra ruta. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Y tal vez el primer paso para esa vida sea dejar de caminar siempre por el mismo sendero emocional y atreverte a abrir uno nuevo, al que al principio te parezca extraño aunque no haya huellas que seguir, porque es el único que lleva a ti. Y yo voy a estar ahí acompañándote. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.